La acción de grupo. La acción de grupo se encuentra desarrollada por la Ley 274 de 1998 bajo el artículo número 3. Su principal característica es que esta debe ser presentada por una pluralidad o conjunto de personas a las cuales se le haya causado un daño. Es decir, que los perjuicios causados a cada uno de los integrantes del grupo debieron ser generados por la misma causa. La acción de grupo son mecanismos a través de los cuales un individuo, es decir, una persona puede actuar en defensa de los derechos e intereses colectivos y puede exigir una indemnización a nombre de aquellas personas a las cuales se le haya causado dichos perjuicios. ¿Cuál es la finalidad de la acción de grupo? Esta acción tiene como finalidad el reconocimiento y el pago de la indemnización de perjuicios originados tanto por la vulneración de los derechos colectivos como de los derechos subjetivos de origen constitucional y legal. Ahora le voy a mencionar algunas de las características de la acción de grupo. Primera, a diferencia de la acción popular, cuya finalidad es preventiva, esta se caracteriza por ser indemnizadora. Segundo, el número plural de personas debe ser de 20. Tercero, debe presentarse por intermedio de un abogado. Cuarto, debe presentarse a los 2 años siguientes a la fecha en la que ocurrió el daño. Quinto, puede presentarse por personas naturales, es decir, personas comunes como tú, como yo, y por personas jurídicas, las cuales hayan sufrido de manera individual perjuicios. Incluso el defensor del pueblo, las personas municipales y las personas distritales pueden interponerlas a nombre de las personas a las cuales se le haya ocasionado el daño. Otra de las características es que deberá presentarse a un juez administrativo cuando los daños son ocurridos, o sea, cuando la culpa la tienen entidades públicas o entidades privadas. Protege la acción de grupo. Pues bien, la acción de grupo protege los derechos relacionados con el ambiente sano, la moralidad, la movilidad, el patrimonio público, el espacio público, la seguridad, la salubridad pública, los servicios públicos, los consumidores y los usuarios de libre competencia económica, entre otros. Para entablar una acción de grupo es necesario que mínimo se encuentren perjudicados 20 personas para que un solo representante entable la demanda por el restablecimiento de los derechos de la acción de grupo. Es aquí un claro ejemplo cuando una empresa prestadora de un servicio en un barrio que se ve afectado por el déficit de la prestación del servicio o por un servicio que ha sido suspendido, es cuando el presidente de la acción comunal va a entablar una petición para el restablecimiento de los servicios y es el representante de 20 o más personas. Siguiendo con el ejemplo ya expuesto por la compañera, se tiene en cuenta que en un documento de acción de grupo se debe anexar lo que son las pruebas. Primeramente se agregan unos documentos allegados, donde en este caso, en este ejemplo, sería primeramente el certificado de representación de la entidad a la cual se va a accionar, también la copia de las facturas de ventas expedidas por la empresa, por esta misma empresa. Con estas facturas, ¿qué se pretende? Se pretende dar prueba, demostrar la acción realizada en función de los diferentes cobros y de los consumos de los usuarios por los cuales se le hizo una suspensión, ¿verdad? También, seguidamente se anexa entre estas pruebas el certificado de la Superintendencia Financiera, donde va a constar el interés bancario, tanto corriente y monetario. Y por último, una copia del derecho de petición elevado por el administrador al conjunto a la entidad de acción. Ahora bien, en las pruebas también se anexan lo que son los documentos solicitados. Ahora a continuación en las diapositivas podrán observar un ejemplo de cómo sería en este caso, en esta circunstancia, redactado un documento de solicitud y que incluiría. Lo que se busca con este documento es que se solicite que la entidad informe a los usuarios que fueron perjudicados por esta problemática
cuáles fueron los correspondientes nombres de estos mismos en función de, es decir, debe incluir cuáles fueron los diferentes cobros de consumo incluso después del servicio haber sido suspendido injustamente, como fue en este caso, anexando los números de documento de identidad, el domicilio, la dirección, número de cuenta interna de la empresa de cada usuario, entre otros puntos que también son fundamentales en este apartado. En las pruebas también se anexa el interrogatorio de parte. Este también cumple su función de solicitud, pero en esta ocasión se pide que se decrete un interrogatorio verbal donde la entidad podrá asignar a un representante legal de esta misma entidad, pues, que pueda dar la parte de la acción de los hechos. Un claro ejemplo es el que está aquí, podrán observar en las diapositivas siguiendo el orden del ejemplo ya expuesto anteriormente. Por último, en las pruebas se anexa el pericial. El pericial también cumple una función de solicitud. En esta ocasión se pide que sean designados unos peritos que puedan dar parte de las acciones, pero desde sus funciones profesionales. Seguidamente también en las diapositivas podrán observar un ejemplo cómo ocurriría en estas circunstancias. Seguido de lo anterior, dentro de los fundamentos constitucionales y legales, se invoca como fundamento de derecho el preámbulo de la Constitución y los artículos 2 y 88 de la misma, así como también la Ley 142 de 1998. Dentro de los anexos se adjuntan los documentos indicados en la parte de pruebas, un poder a favor y copia del escrito con sus anexos. Esto para el traslado a la entidad accionada y al Ministerio Público. Un ejemplo de caso práctico sería que Rodrigo y sus vecinos se encuentran preocupados porque una construcción cercana a sus viviendas les está causando daños estructurales a las mismas. La constructora no ha dado ninguna respuesta positiva ante las peticiones que han hecho los afectados y estos han tenido que correr con los gastos para mantener en óptimas condiciones sus viviendas. En este caso y en otros similares, en donde se le causa un mismo daño y por los mismos hechos a un grupo de mínimo 20 personas y estos buscan la indemnización por los daños causados, existe una opción que le permite a los afectados solicitar la reparación de estos daños. Procesos para presentar una acción de grupo. Primero, intenta un acuerdo entre el grupo de personas afectadas y quienes están causando el daño. Este acuerdo podrá intentarse directamente entre las partes o solicitar el inicio de un trámite de conciliación ante un centro de conciliación, como también ante la notaría, un conciliador en equidad o la Defensoría del Pueblo. En caso de que las autoridades anteriormente mencionadas no estén presentes, la persona podrá acudir a la personería. Segundo, de no llegarse a un acuerdo, usted podrá presentar una demanda de acción de grupo. Esta demanda podrá ser presentada ante un juez mediante dos situaciones. Primero, ante un juez civil en caso de que sean privados quienes causaron el daño. Segundo, ante un juez administrativo en caso de que las personas quienes causaron este daño sean autoridades públicas o privadas prestando servicios públicos. Por otra parte, la demanda deberá cumplir una serie de requisitos. En primera instancia, se debe presentar la descripción de los hechos que generaron los daños. Seguidamente, un estimativo en dinero por los daños ocasionados. Asimismo, la identificación de las personas que resultaron afectadas por el hecho y la identificación del demandado. Por último, las pruebas que le permitan al juez verificar que los daños fueron consecuencia de los hechos alegados. Tercero, inicialmente el juez intentará una conciliación dentro del proceso. Si las partes llegan a un acuerdo, quedará en el acta de conciliación el acuerdo de pago de los perjuicios causados. En caso de no llegar a un acuerdo, el juez valorará las pruebas presentadas para establecer si los hechos descritos en la demanda son los que realmente generaron el daño. Asimismo, decidirá de qué forma y por qué monto deben ser indemnizadas las personas que promovieron o ejecutaron esta acción.
Por último, de acuerdo al tema de acción de grupo, debemos tener en cuenta que este trámite no tiene ningún costo, a excepto de que la persona acuda a un centro de conciliación particular o a una notaría, por las cuales le cobrarán una tarifa por la prestación de su servicio. Hay algo que también debemos tener en cuenta y es a dónde acudir. Como ya lo dije anteriormente, se puede acudir a centros de conciliación o con un conciliador de equidad, como también a los juzgados civiles y administrativos, como también a la Defensoría del Pueblo o a la notaría. Hay algo muy importante dentro de este tema de acción de grupo y su trámite, y es que sí es necesario la presencia de un abogado. Entonces hay situaciones en las que la persona no puede acceder a este, ya sea a modo de desamparo o simplemente no tiene el acceso o no tiene el recurso económico para llevar a cabo este proceso. Entonces, ¿qué hacer o dónde acercarse ante estas dos situaciones? Primero, debo acercarme a la Defensoría del Pueblo, a la personería o a los consultorios jurídicos del municipio para poder llevar a cabo este trámite y hacerlo mucho más efectivo.